Buenas tardes. Hablaremos de la actividad de aprendizaje, actividad 1, tarea de investigación cuantitativa y cualitativa, presentado por Álvaro Roa Peláez, Cátedra de Investigación 2, docente Ricardo Luciano Chaparro, 2025. En este video pues hablaremos de los enfoques metodológicos de la investigación cuantitativa, cuantitativa, centrándonos especialmente en el enfoque cuantitativo, de su complejidad y las tensiones que surgen al compararlo con un enfoque cualitativo. Y finalmente, pues argumentaremos la posibilidad de integrar ambos métodos en una metodología mixta. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? ¿Cuáles son los tipos de diseños cuantitativos? Pues la investigación cuantitativa se caracteriza por el uso de datos numéricos y herramientas estadísticas para cuantificar y analizar fenómenos, buscando relaciones causales y generalizaciones que se enfocan en la objetividad, la replicabilidad y la validez de resultados. La investigación cuantitativa se fundamenta en el paradigma positivista. Esto pues, busca medir, explicar y predecir fenómenos a partir de datos numéricos. Utiliza un enfoque objetivo, estructurado y basado en método hipotético deductivo. Su objetividad principalmente es generalizar los resultados a una población más amplia. Para lograrlo, pues, se apoya en unas técnicas estadísticas rigurosas y en la recolección de datos mediante instrumentos como encuestas o cuestionarios. Características claves, pues, como acabo de decir, pues, tiene un enfoque numérico, análisis estadístico, objetividad, replicabilidad, generalización, verificación de hipótesis, procesos deductivos, medición y cuantificación, instrumentos estandarizados, datos medibles, análisis de datos, presentación de resultados y enfoque de validez y confiabilidad. Vemos cuáles son los tipos de diseños cuantitativos. Los tipos de diseños cuantitativos son tres: experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Diseños experimentales, pues manipula variables en entornos controlados. Diseño de cuasi experimentales, sin asignación aleatoria, pues, pero con manipulación de variables. Y no experimentales, pues se divide en transversales, que es un solo momento, y longitudinales, el seguimiento en el tiempo. ¿En qué radica la complejidad cuantitativa? La complejidad cuantitativa radica principalmente en la necesidad de una rigurosa cuantificación y medición precisa de los datos, el uso de las herramientas estadísticas avanzadas, la selección de muestras representativas, la capacidad para controlar variables que podrían afectar los resultados. Pues acá vemos, aunque es rigurosa, pues la investigación cuantitativa no está exenta de desafíos. Pues requiere una precisa definición operacional de variables. La validez de los instrumentos debe ser comprobada. Existe el riesgo de dejar fuera los aspectos contextuales o subjetivos de los fenómenos humanos. Además, la representatividad de la muestra es clave para evitar riesgos. Pues este nivel de exigencia metodológica implica una preparación técnica considerable. Los aspectos claves, pues tenemos diseño riguroso del estudio, define adecuadamente las variables, son independientes, dependientes y de control, establece una hipótesis clara y comprobable, selecciona el tipo de diseño adecuado, experimental, cuasi experimental, etc. Asegura la validez interna y externa del estudio. Dos, recolección de datos precisos, diseña instrumentos confiables, cuestionarios, encuestas o pruebas, aplica técnicas de muestreo presentativas, aleatorio, estratificado, etc. Evita sesgos en la recolección como sesgos del encuestador o del participante. 3. Análisis de estadístico complejo. Requiere conocimiento de estadísticos en estadística descriptiva e inferencial.
uso de software especializado, interpretar correctamente los resultados sin caer en errores de recolección falsa o causalidad incorrecta. 4. Generalización de los resultados pues para que los hallazgos sean válidos para una población más amplia. El estudio debe garantizar representatividad y rigor. Malas prácticas pueden llevar a conclusiones inválidas o poco aplicables. 5. Control de variables externas. Especialmente en diseños experimentales se necesita un alto control del entorno para aislar el efecto de la variable independiente. Esto puede ser difícil en entornos reales como el campo educativo, social o empresarial. 6. Interpretación objetiva. Aunque los datos sean numéricos, la interpretación debe estar libre de sesgos del investigador. Requiere ética en la presentación de resultados, no manipular estadísticas, no ocultar. ¿Cuáles son las tensiones entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Pues tenemos la naturaleza de la realidad, enfoque cualitativo, objetiva, única y medible. Enfoque cualitativo es subjetiva, múltiple y construida socialmente. Propósito de la investigación: medir, predecir y generalizar resultados, comprender fenómenos en profundidad y en su contexto. Tipos de datos: enfoque cuantitativo es numéricos, estadísticas, porcentajes. Enfoque cualitativo son no numéricos, entrevistas, narrativas, observaciones. Métodos de la recolección: en cuantitativo es encuestas, experimentos, análisis estadístico, y en enfoque cualitativo entrevistas, grupos focales, observación participante. En el aspecto del rol del investigador, el cuantitativo neutral y externo al fenómeno, el cualitativo es inmerso y parte del proceso, interpreta el significado. Diseño de la investigación: estructurado, predefinido y replicable en el cuantitativo, y en el cualitativo tenemos flexible, abierto y adaptivo. Y análisis de datos: en cuantitativo tenemos estadístico y deductivo. En enfoque cualitativo tenemos interpretativo e inductivo. Criterios de validez: en cuantitativo tenemos fiabilidad, objetiva y replicabilidad. En cualitativo, creatividad, credibilidad, transferibilidad y autenticidad. Eh, Relación con la teoría: eh, en cuantitativo es verificar hipótesis derivadas de teorías existentes. En el cualitativo, generar a partir de los datos teoría fundamentada. Por ejemplo, generalización: busca generalizar resultados a poblaciones amplias. Cuantitativo. En el cualitativo no busca generalizar, sino entender casos particulares o contextuales. Pues esto quiere decir, en el cuantitativo pues busca medir, en el cualitativo busca comprender. En el cuantitativo, objetividad, y en el cualitativo, subjetividad. En el cuantitativo vemos datos numéricos, y en el cualitativo datos narrativos. En el cuantitativo las generalizaciones, y en el cualitativo profundización. ¿Es posible integrar ambos enfoques? Eh, sí, aquí es donde entra la metodología mixta, pues, que combina eh, lo mejor de ambos enfoques. Pues completamente pues, es posible y cada vez más común utilizar una metodología que integre lo cuantitativo y lo cualitativo. Como te acabo de decir, pues es un enfoque, se conoce como metodología mixta, y su objetivo es aprovechar fortalezas de ambos paradigmas para obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado. Pues aquí esta integración no es simplemente juntar métodos, sino pues diseñar una estrategia coherente que respete los principios de ambos enfoques. Eh, la metodología mixta, pues características: integración de datos cuantitativos y cualitativos,
Combina datos numéricos, como por ejemplo encuestas, con datos descriptivos como entrevistas, permitiendo un análisis más completo del programa, del problema. Secuencialidad y simultaneidad. Los datos pueden recolectarse de forma secuencial, primero uno, luego el otro, o simultáneamente, dependiendo de los objetivos de investigación. El diseño flexible pues, se adapta según la naturaleza del problema. Pues, por ejemplo, se puede empezar con un estudio cualitativo exploratorio y luego aplicar una encuesta cuantitativa. Triangulación de resultados permite constatar y validar los hallazgos desde diferentes ángulos, mejorando la validez interna del estudio. Enfoque pragmático, eh, no se adhiere rígidamente a un solo paradigma filosófico, eh, positivismo o interpretativismo, sino que adopta el que mejor responda a la pregunta de investigación. Y complementariedad, los resultados cualitativos explican el por qué, el cómo, y mientras que los cualitativos muestran qué tan frecuente. Eh, pues la justificación del método mixto, ¿sí? De la metodología mixta, pues la complejidad del fenómeno estudiado, hay muchos problemas sociales, educativos, económicos, de salud, por ejemplo, no pueden comprenderse completamente con un solo tipo de datos. La superación de limitaciones, lo cuantitativo puede no captar matices y lo cualitativo puede carecer de generalización. Combinarlos pues ayuda a mitigar las debilidades de cada enfoque. Demanda de mayor rigor y profundidad. Eh, en investigaciones aplicadas, como en políticas públicas o en evaluación de programas, se requiere evidencia numérica, pero también comprensión contextual. Eh, Aquí vemos un ejemplo práctico, pues, un estudio sobre eficacia de un programa educativo. Podría pues, aplicar encuestas a los estudiantes, es cuantitativo. Así medimos cambios en el rendimiento. Realizar entrevistas a docentes y estudiantes es un enfoque cualitativo, esto para explorar percepciones, obstáculos y experiencias. Pues en resumen, pues los enfoques cuantitativo y cualitativo pues no deben verse como opuestos, sino como complementarios. Pues en un mundo complejo, una metodología mixta ofrece pues respuestas más robustas y aplicables. Por último, pues tenemos las bibliografías. Muchas gracias.